Bueno, infratemporal. Ya no se dice cigomática, infratemporal y pterigomaxilar. Y vamos a avanzar fosas nasales y ponemos boca. A ver, empezamos con esto, que es fosa infratemporal. Miren, la fosa infratemporal es una región profunda de cara, la cual se va a encontrar medial a esto que se llama la rama ascendente de la mandíbula. Es decir, esta acá, mira. ¿Ven? Esta es la fosa infratemporal. Límite lateral será la rama ascendente de la mandíbula. Límite medial es un músculo que viene así, llamado el músculo pterigoideo medial. El techo, miren quién es el techo. El techo es el ala mayor del esfenoides. Y en esta ala mayor del esfenoides vamos a encontrar a este agujerito llamado el agujero espinoso. Y también vamos a ver a este agujero llamado el agujero oval. Por el agujero oval sabemos qué pasa aquí en quinto 3, la arteria meningia accesoria, y por el oval está pasando la arteria meningia media, ¿ya? La arteria meningia media. Es por el espinoso. Pero, claro, por el agujero espinoso, sí, por el agujero espinoso. Muy bien, entonces eso es en el techo y bueno, aprovechamos en el techo, mira, vamos a ver esto. La fosa mandibular, ¿no? Ahí se articula pues el cóndilo de la mandíbula y recuerden que en la mitad de esta fosa mandibular está una fisura llamada la fisura petrotimpánica. ¿Ya? Por esa fisura petrotimpánica sale un nervio llamado el nervio, cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano sale por este agujerito llamado, por la fisura petrotimpánica. Muy bien, entonces vamos a ver el contenido. ¿Qué contiene esta fosa infratemporal? Va a contener a un nervio y sus ramas llamado, el nervio será el nervio mandibular. ¿Ya? Entonces ese es el nervio mandibular. El alfiler morado, ese es el nervio mandibular y de ahí están saliendo sus ramas. Mire, estas son las ramas del nervio mandibular. Ahora vamos a ver. Otro contenido será la arteria maxilar, que es esta. Otro contenido será músculo pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Ya? Este es el pterigoideo medial. Y acá está el pterigoideo lateral. Este es el pterigoideo lateral. Ya, mira, este es el pterigoideo lateral y este es el pterigoideo medial. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver? Músculos pterigoideo medial, pterigoideo lateral, arteria maxilar y el nervio mandibular. Además, hay que recordar que este nervio mandibular tiene un ganglio que no se ve, pero hay que recordar que el ganglio del quinto 3 se llama el ganglio óptico. ¿Ya? Ganglio óptico. Quinto 1 tiene su ganglio, el ganglio ciliar. Quinto 2, el ganglio pteriopalatino, y el quinto 3 tiene su ganglio óptico. Además hay otro nervio que es rama del facial, llamado la cuerda del tímpano. Entonces, el nervio cuerda del tímpano es un nerviecito que va a venir desde atrás y se une al nervio lingual. Está roto, mira, este de acá. Este es el nervio cuerda del tímpano, viene desde atrás. Rama del facial. Rama del facial. Listo. Ese es el contenido. Y entonces vamos a empezar a hablar de este nervio que es el nervio mandibular. El nervio mandibular o quinto 3, de forma genérica, diré pues, ¿cuál es la función de este quinto 3? Inerva los músculos masticatorios y también le da inervación sensitiva al tercio inferior de cara, incluyendo la lengua. ¿Ya? Y entonces, el quinto 3 inerva músculos de la masticación e inerva tercio inferior de cara. ¿Ya? Entonces,
Tiene 7 ramas terminales. Bueno, apenas sale se divide en un tronco anterior y posterior y ahí después se divide en 7 ramas terminales. Vamos a ver, de estas 7 vamos a ver 4. La más gruesita y la que se mete al conducto mandibular será esta, el nervio alveolar inferior. ¿Qué tengo que saber de este nervio alveolar inferior? Recuerda que es un nervio que antes de meterse al conducto alveolar inferior da una ramita llamada el nervio miloioideo. Este es el miloioideo, ¿ya? Esta es la rama motora del nervio alveolar inferior. Sabemos que el nervio miloioideo, ¿para qué sirve? ¿Inerva a quién? Vientre anterior del hígado. ¿Ya? Entonces, el nervio miloioideo es un nervio motor, inerva al músculo miloioideo, inerva también al vientre anterior del hígado. Y este nervio alveolar inferior tengo que saber que inerva a las molares inferiores, incluyendo a la segunda premolar inferior. Y finalmente, a nivel del agujero intraorbitario se divide en 2 nervios. En un nervio que continúa, llamado el nervio incisal, y el otro nervio que sale por el agujero mentoniano, llamado el nervio mentoniano. Ahí está. Este es el nervio mentoniano. Entonces, nombre, nervio mentoniano. ¿Y el origen del nervio mentoniano cuál es? Alveolar inferior. El nervio alveolar inferior. ¿Ya? Ahí está. Función del nervio mentoniano. Inervar sensorialmente al labio inferior. Sensitivamente al labio inferior. Y a los incisivos. Piel del mentón. Y no inerva los dientes, sino solamente la gingiva vestibular de incisivos, caninos y primera premolar inferior. Es decir, inerva a esto, a la encía, a la gingiva, a esto de acá. No a los dientes. Porque los dientes estarán inervados por el nervio incisal. Incisivo. O incisivo. Incisal o incisivo. ¿Listos? Entonces, eso es lo que vamos a aprender del nervio alveolar inferior. Delante del alveolar inferior estará otro nervio llamado el nervio lingual, mira, justo delante. Ya, ahí está el nervio lingual. El nervio lingual entonces es un nervio netamente sensitivo y se encarga de darle inervación. ¿A dónde? A la cara interna a la lengua, ¿no? A los 2/3 anteriores de la lengua, pero inervación sensitiva, es decir, frío, calor, dolor, presión. Esa inervación le da el nervio a los 2/3 anteriores de la lengua. Además, también se encarga de darle inervación a la gingiva lingual. Esto, mira, esta es la gingiva lingual. Toda la gingiva lingual inervada por el nervio lingual. Y también inerva esto, mira, esta es la mucosa sublingual. Entonces, la mucosa de piso de boca, la gingiva lingual y los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio lingual. Pero del nervio lingual tengo que saber que hay un nerviecito que se le une, el cuerda del tímpano. Entonces, no es rama del quinto 3, sino es una rama de ¿quién? El facial. Y del cuerda del tímpano recuerda que tiene función parasimpática y función sensorial. En la función sensorial recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, si acá tengo la lengua, los 2/3 anteriores, puedo preguntar, a ver, ¿quién le da inervación sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua? Nervio lingual. ¿Quién le da inervación sensorial? Cuerda del tímpano. Yo digo, a ver, paciente se mordió la punta de la lengua. El dolor que transmite es de la punta de la lengua, ¿qué nervio es? Dolor es sensibilidad, ¿no? Por tanto es no, sensitivo, igual.
Ya, entonces ahí clarito, el nervio lingual es sensitivo y la sensibilidad es frío, calor, dolor, presión, ¿no? Entonces si de repente estás comiendo algo y de repente estás comiendo tu arroz y de repente sientes algo duro, sin necesidad de mirar, tú ya puedes saber de repente que de repente se trata de una piedrita, ¿no? Entonces eso lo sientes, eso, la sensibilidad lo está llevando el nervio igual. Pero si es el sabor, lo lleva el nervio cuerda del tímpano, de los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien, entonces eso es. Pero el nervio cuerda del tímpano no solamente es sensorial, sino también, ¿qué función cumplía? De gusto. Claro, entonces el cuerda del tímpano es sensorial, es decir, gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, pero también es parasimpático. ¿Parasimpático para qué? Para inervar a esta glándula, mira. Esta glándula se llama la glándula submandibular. Y acá está la glándula sublingual. La glándula submaxilar y sublingual están inervados por el nervio cuerda del tímpano. La inervación parasimpática de la glándula submandibular y sublingual es cuerda del tímpano, es decir, nervio facial. Entonces, este nerviocito cuerda del tímpano tiene dos funciones. ¿Cuál es? Función parasimpático y sensorial, el gusto. ¿Ya? Entonces yo digo, función parasimpática. ¿Cuál será la función parasimpática de este nervio? Eso, la glándula submandibular y la sublingual. Y la función sensorial, 2/3 de la lengua. ajá, lleva el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Ya está. Todos los gustos. ¿Cómo? Todos los gustos. Sí, principalmente dulce, ¿no? Que se encuentra justamente en los 2/3 anteriores de la lengua. Muy bien, entonces este de acá es nervio lingual. Delante del lingual tengo otro nervio más pequeño llamado el nervio bucal. Mira, está cortado el nervio bucal. Pero este nervio bucal llega hasta ¿dónde? Llega hasta este músculo llamado el músculo buccinador, el cual lo perfora. Lo perfora para llegar justamente a esto, mira. Esto de acá es la cara interna de la mejilla, esto es la mucosa yugal o la mucosa de Carrillo. ¿Ya? Entonces toda esta mucosa yugal o mucosa de Carrillo está inervado por el nervio bucal. ¿Ya? Entonces si preguntamos acá, ¿quién lo inerva? Es nervio bucal. Entonces si de repente estás comiendo y ¡pum!, te mordiste acá, el nervio que lleva la información sensitiva es el nervio bucal. ¿Ya? Pero este nervio bucal también le da inervación a esto, que es la gingiva vestibular de segunda premolar y molares inferiores. Este es territorio del nervio bucal. Muy bien, entonces miren, hemos visto al nervio alveolar inferior, al nervio lingual, a la cuerda del tímpano, y hemos visto al nervio, ¿cómo se llama? Miloideo, el nervio bucal, y nos falta uno más para terminar con este nervio que está acá. Mira, este nervio se llama el nervio aurículo-temporal. Nervio aurículo-temporal es un nervio que justamente se va a la oreja y la región temporal, por eso se llama aurículo-temporal. Y su función es darle inervación justamente, aparte del pabellón auricular, la región temporal, región parotidia, que es inervada por este nervio aurículo-temporal. Además, también le da inervación a la articulación temporomandibular. ¿Ya? Ese es el nervio aurículo-temporal. Y hasta ahí son las ramas del quinto 3. Entonces, la clave será encontrar al músculo, al nervio alveolar inferior. Delante, ¿quién está? Igual, más adelante, ¿quién está? Bucal, y hacia atrás está el aurículo temporal. Tiene una relación muy estrecha con esta arteria llamada la arteria meningia media. ¿Ya? Arteria meningia media. Este aurículo temporal le hace un ojal para que por el medio pase justamente la arteria meningia. Muy bien, eso es ramas del quinto 3. Vamos ahora a hablar de la arteria maxilar. Esta es la arteria maxilar. Recuerden que la arteria maxilar es una rama de esta arteria llamada la arteria carótida externa, ¿no? La arteria carótida externa va a dar ramas, ¿no? Por ejemplo, recordemos, ramas de la carótida externa, tiroidea superior, lingual, facial,
y hacia atrás la arteria occipital y la faringe ascendente. Y finalmente, esta arteria carótida externa se divide en sus dos ramas terminales, que sería la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria maxilar va a dar varias ramas, 17 ramas, de las cuales nos interesan 3 sobre todo. La más importante será esta, miren. La arteria meningia media. ¿Por qué es tan importante? Porque ingresa al cráneo para irrigar a las meninges. Y dentro del cráneo se distribuye justamente esto en la dura madre, ¿no? Pegadito al hueso temporal. Tanto que en el hueso temporal deja su huella, ¿no? Y se le conoce como la hoja de higuera, ¿no? Fracturas a nivel del terio comprometen, irriga, a la meninge, a la dura madre. Irriga la dura madre. Entonces, fracturas de esta región temporal, sobre todo en el punto terium. En este punto terio, fracturas, golpes a nivel del terio, tienen que pensar en si hay fracturas acá, tienen que asegurarse de que no esté sangrando la arteria meningia media, porque justo por detrás de esto está bifurcándose la arteria meningia media. Y ahí está, mira, ¿ven cómo se distribuye la arteria meningia? Justo en el terio, ¿no? Entonces, la hemorragia de esta arteria hace que se acumule la sangre entre el hueso y la dura madre, en un espacio llamado el espacio epidural. Entonces, lesiones de la arteria meningia media producen hematomas epidurales. Es como un úlcera. ¿Cómo? Se llena de sangre ese espacio y lo que va a hacer es que inicialmente se llena de sangre, comprime al sistema nervioso central y empieza la inflamación. Se inflama tanto que al final comprime al bulbo raquídeo y puede causar muerte, ¿no? Entonces por un aumento de la presión intracraneal causa muerte. Entonces para evitar eso, pues si es poquito, pues le dan medicamentos, si no, al final abren el cráneo y sacan todo el coágulo y lo lavan y ya está, ¿no? Entonces, pero estas fracturas son lentas, ¿no? Entonces puede que se fracture, el paciente va caminando, normal está, y después de 1 hora, 2 horas empieza a convulsionar, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con fracturas a nivel del terio por los hematomas epidurales. Entonces, la rama más importante de la arteria maxilar, que tiene importancia clínica, será la arteria meningia media. Otra rama que siempre vamos a ver es esta, mira, ¿ves? Esta arteria que se va hacia abajo, la alveolar inferior. La alveolar inferior da lo mismo, da una rama miloioidea y de ahí ingresa y finalmente da origen a la arteria mentoniana y a la arteria incisal. Otra rama importante, aparte de estas dos, será la rama terminal de la arteria maxilar. La rama terminal de la arteria maxilar es esta, mira. Miren, todo esto es la arteria maxilar y esta ramita que tenemos acá, a ver, sí, esta es. Esta es la arteria esfenopalatina. La infraorbitaria viene acá, miren. Esta es la infraorbitaria. Pero la esfenopalatina se va por el agujero esfenopalatino y terminará en las fosas nasales, ¿no? Entonces la esfenopalatina ingresa a las fosas nasales. A ver, pásamele ya.